quiero presentarme. Mi nombre es Sebastián Tambuti Terré, soy el director regional de rumiantes para América Latina y Canadá. Y sobre todo agradecerles este tiempo por estar con ustedes. Esta es la cuarta serie, digamos, o el cuarto episodio de esta serie de salud de la ubre. Y sin más con eso, por favor, la siguiente. Quiero contarles que esta iniciativa, básicamente que en mucho tiempo atrás hablábamos de todas las iniciativas digitales, como todos ustedes saben, fue el COVID el que nos ayudó a empujar que esto pasara antes. Y la idea de MCD Close to You, en inglés cerca tuyo, es justamente eso. A pesar de que no nos vemos en el campo, no nos vemos en una sala de conferencias, puede estar cerca de ustedes. Siguiente, ¿verdad? El material incluido en esta presentación es de carácter informativo y su contenido, así como las opiniones expresadas durante la misma, van a corresponder únicamente al disertante. Les quiero presentar, tengo un tremendo gusto de presentarle a dos grandes profesionales, muy buenas personas. El que está a mi mano izquierda, en la pantalla, en realidad a mano derecha, es el doctor Alejandro Ceballos Márquez, que es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas. Tiene una maestría en metablismo de rumiantes y un doctorado en epidemiología cuantitativa. Esto fue en la Universidad Prince Edward Island de Canadá. Y es profesor titular de la Universidad de Kansas. También es investigador del MinCiencias, consultor privado nuestro, y actualmente es rector de la Universidad de Caldas. En el lado derecho y a la izquierda, en la pantalla, en la cámara, tienen a Abraham Cohen, quien es médico veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha tenido varias posiciones en técnico en reproducción y gerente de servicio técnico en Genex Corporativa, que es de la Genex México, y actualmente es el Country Manager de México de Allflex. Como habíamos quedado, la charla de hoy es el monitoreo de salud ruminal en el periparto y su efecto en la sanidad mamaria. De vuelta la da el doctor Ceballos y el doctor Cohen. Pero antes de empezar, a todos los que estuvieron antes, el siguiente, por favor, Abraham, les pedimos que se conectaran a Mentimeter. Ya, ahora creo que va a haber un siguiente, por favor. Hay un código QR. No, perdón, vuelve una. Laura. Entonces, todos los que ya pudieron conectarse, habrán tenido el acceso a Mentimeter. No fue Laura. Está. ¿Ya? Entonces, los que de alguna manera acaban de llegar, por favor acerquen su teléfono o lean el código QR. Básicamente los que no, en su teléfono, su computadora o su tableta, pongan en el navegador, por favor, lo que está arriba, www.menti.com, y cuando les solicite el código, pongan el código 372935. Gracias a que unos ya lo hicieron, mandan likes, corazones, muchas gracias por el cariño. Entonces, a los que acaban de entrar, por favor, en su navegador pongan www.menti.com y usen, cuando les solicite, el código 372935, o si no, lean el código QR. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta para calentar. A ver si borramos eso, por favor. ¿Se puede? Bueno, la cosa es, clasifique las siguientes plataformas de social media que más usa a la que menos usa. O sea, la primera elección, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, por favor, ahí en el Mentimeter les va a aparecer, pueden ir contestando, y como vieron en el ejemplo, va a ir borrando o poniendo las barritas. A los que acaban de llegar, simplemente para poder participar con nosotros, en su navegador pongan www.menti.com y cuando les pregunte el código pongan el 372935.
Abajo van a ver la gente que está votando. Vamos a darles un tiempo para que luego aparezcan, como ustedes ya están viendo. Ahí tenemos 49 personas que están justamente votando. Aparentemente, la mayoría, la primera opción de social media que usa es WhatsApp, la segunda Facebook, tercera YouTube y cuarto Instagram. Están votando algunos más, le vamos a dar un segundito. Esto simplemente para calentar. Todas las demás preguntas son de manera técnica, entonces para que podamos tenerlos a todos, por favor, traten de participar. Tenemos 49, vamos a esperar uno más, del 50% de la gente, ¿cómo se llama? Participante, votando, uno más. Vamos, anímense. Bueno, ya está. Ahora sí, nos vamos a las preguntas técnicas, ahí están. Muchas gracias. Quitarlo, por favor. Gracias. ¿Qué proporción del tiempo debería pasar una vaca lechera rumiando? Esto está en minutos. Por favor, Laura, ponle a todas las demás que el resultado esté oculto. Está votando la gente. Vemos cómo votan. Repito, a los que acaban de entrar, pongan en su navegador, en su tableta o teléfono, por favor, www.menti.com, como es en la parte superior, y cuando les pregunte el código, pongan el 372935, o si no, usen el código QR. O si quieren liberarlo ya, Laura, por favor. Esta ha sido la manera que ha dicho. Entonces, la proporción del tiempo que rumía una vaca, hay un grupo del 6% que dice de 100 a 250 minutos, más o menos el 11 de 250 a 350 minutos, el 20% dice de 350 a 450 y el 60% más de 450, y hay algunas personas que desconocen esto. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Laura, por favor, quítame eso. El balance energético negativo se asocia con la presentación de cetosis, metritis, mastitis, laminitis, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Repito, porque siguen entrando personas, estamos haciendo preguntas técnicas para poder interactuar con ustedes. Como ven, hay un número abajo que están personas contestando. Si ustedes todavía no se han conectado y estos van a ver otras preguntas más adelante, por favor en su navegador pongan www.menti.com. Una vez que hagan esto, les va a pedir un código y pongan el código 372935. Laura, muéstranos cómo va la respuesta. Entonces, bueno, un tercio más o menos de la gente dice que el balance energético negativo se asocia a la presentación de cetosis, un 2% metritis, igual que mastitis y laminitis, más de la mitad nos dice que son todas las anteriores, y un 7% nos dice que es ninguna de las anteriores. Muchas gracias por su participación. Entonces, ahora sí, continuamos. La bola para Abraham. Y ahora puedes compartir tu pantalla, Abraham. Muchas gracias. Quítale el F. Muy bien. Buenas tardes, soy Abraham Cohen, trabajo para la división de monitoreo de Allflex. Y bueno, uno de los desafíos más grandes en la lechería es sin duda el manejo de nuestras vacas durante la transición. Este es un periodo crítico. Las vacas se encuentran en un punto en donde su consumo
no compensa sus requerimientos energéticos. Esto le genera un alto riesgo de presentar enfermedades metabólicas. El que logremos una transición adecuada va a impactar no solo en la salud de la vaca, sino también en el futuro desempeño de su lactancia. Antes de entrar en detalles, déjenme platicarles un poco acerca del monitoreo. El monitoreo es un sistema que nos permite recabar información de nuestras vacas en tiempo real, a través de un collar o de un arete. ¿De qué información estamos hablando? Específicamente de rumia y de actividad. Toda esta información es captada a través del collar, recogida por antenas inalámbricas, que a su vez hacen llegar toda esta información a una computadora que nos permite analizar la información. ¿Cómo medimos la rumia? La rumia es un patrón cíclico. La vaca traga, regurgita, mastica, vuelve a tragar, regurgita, y este patrón lo repite una y otra vez. Nosotros, a través de identificar estos movimientos, los podemos identificar a través de los collares, podemos identificarlos, cuantificarlos y generar información y resultados a través de ellos. Nosotros contamos estos resultados a través de minutos por día. Si les pongo el ejemplo de una vaca saludable debe estar rumiando alrededor de 450 a 550 minutos por día, es decir, alrededor de unas 8 horas por día. ¿De qué nos sirve? Bueno, déjenme regresar. Bueno, cuando nosotros montamos un collar o un arete en una vaca, el sistema tardará alrededor de 7 días en generar un patrón. ¿Cuánto rumia esa vaca durante su tiempo normal? ¿Cuánto rumia esta vaca? Una vez teniendo este patrón normal de una de nuestras vacas, cualquier cambio, el sistema será muy sensible al identificar un cambio. Nunca estamos comparando este patrón con el patrón de la lechería completa o de un corral, sino es un patrón individual. Y es de esta manera en la que nosotros podemos, al detectar cambios, identificar problemas. ¿De qué nos sirve poder medir cambios en la rumia? La rumia es un indicador sensible de bienestar. Si podemos ver esta tabla, nos damos cuenta que prácticamente cualquier evento, hablando desde parto, celo o incluso una mastitis, nos puede generar cambios sensibles en la rumia de nuestras vacas. Medir y encontrar estos cambios es la forma en la que nosotros somos capaces de encontrar problemas o enfermedades en las vacas. Déjenme ponerles un ejemplo muy práctico. Esta es una gráfica de los minutos por día de rumia de una vaca. Del lado derecho podemos ver los minutos por día, es decir, esta vaca está rumiando alrededor de unos 600 minutos por día. Si quieres, ¿te puedes ayudar con el mouse para que te podamos seguir mejor? Claro. De este lado, el lado derecho, podemos ver los minutos por día. Esta vaca podemos ver que está rumiando alrededor de unos 600 minutos por día. Del lado izquierdo podemos ver el cambio. Un cambio muy sensible y muy grande va a ser sin duda el parto. Durante el parto las vacas pueden perder hasta el 50% de sus minutos de rumia. Sin embargo, la capacidad de ellas de recuperar sus minutos de rumia a niveles normales es lo que nos permite identificar problemas. Este es el caso de una vaca totalmente saludable. Bajan sus minutos, sin embargo, se vuelven a recuperar rápidamente. Al cabo de 3 o 4 días, su rumia regresa a niveles normales. Déjenme enseñarles el ejemplo contrario. Esta es una vaca, tiene su evento de parto, sin embargo, sus minutos de rumia no solo caen demasiado, sino que además no logran recuperarse rápidamente. ¿De qué se encarga el sistema? De generarnos alertas, incluso antes de que estas vacas puedan mostrar signos clínicos. De esta manera nosotros podemos fijar nuestra atención de manera individual en estas vacas y poder atenderlas a tiempo, antes de que esto pueda ser algo más complicado. Durante el preparto, bueno, tenemos herramientas para medir la rumia de los corrales, la rumia de grupos.
Inconsistencias en la dieta, inconsistencias en el confort y en general en el manejo preparto nos puede llevar a problemas en las vacas frescas. Si seguimos esta línea dorada, esta es la rumia o los minutos por día promedio de nuestro grupo de preparto. Si bien vemos que hay una tendencia hacia la baja en los minutos por día, también podemos encontrar inconsistencias en el día a día. Este es un reflejo de un problema de quizá de dieta, puede ser un reflejo de que tenemos un consumo inconsistente de materia seca, además de problemas, puede ser problemas incluso de confort, pero eventualmente estos problemas los vamos a ver reflejados en vacas frescas. Estas son las mismas vacas unas semanas después entrando a parto. Si ven, la tendencia también es que los minutos de rumia van a ir hacia abajo. Entonces, a través de ver esta información, ahora nosotros somos capaces de identificar que tenemos un problema en el preparto que debemos de corregir para que nuestros siguientes grupos de vacas que entren a preparto no terminen en esta misma situación. Bueno, un saludo pues muy cordial para todos ustedes. Ahora yo quiero presentarles alguna información con respecto a lo que son esas consecuencias que se pueden presentar en el inicio de la lactancia, dado que la vaca tiene una disminución sensible en el consumo de materia seca como consecuencia de un ajuste metabólico que está haciendo, pero también, como lo acaba de presentar Abraham, por una disminución sensible de la capacidad y de la actividad ruminal que tiene el animal. En esta gráfica ustedes están viendo tres líneas, tres colores diferentes. La línea de color azul está representando básicamente lo que es el consumo de materia seca por parte de la vaca desde antes del parto hasta el momento de alcanzar el consumo máximo o el pico de consumo, que siempre va a ocurrir con un desfase comparativamente con la línea de color verde que corresponde a la producción de leche. Entonces, si nosotros unimos lo que es la disminución de la actividad ruminal junto con un desequilibrio entre el ingreso de energía por el consumo bajo y el egreso de energía por un aumento de la producción de leche, nosotros vamos a tener un desfase entre la energía que requiere el animal para producir y la que es capaz realmente de consumir. Ese desequilibrio básicamente pues es un balance energético negativo y nos afecta entonces la línea de color rojo que corresponde a la condición corporal. ¿Qué es lo que sucede? Como la vaca no puede compensar ese egreso de energía que está teniendo por la producción de leche, porque el consumo todavía no es el máximo que puede tener la vaca, entonces simplemente el animal lo que hace es una utilización de sus reservas corporales para poder reponer la energía que se está perdiendo por producción de leche. Entonces, la vaca va a tener una pérdida de condición corporal, digamos, lo normal, fisiológica en el inicio de la lactancia, y así como nosotros estamos identificando las vacas que tienen una menor actividad ruminal con los sistemas de monitoreo, entonces vamos a tener que ir adecuando el ojo para poder detectar las vacas que pierden condición corporal con mayor rapidez. Antes, adelantándome de pronto a las preguntas que ustedes puedan tener, es más importante la rapidez con la que la vaca pierde condición corporal que la misma cantidad de condición corporal que pierde el animal. Eso quiere decir que no es lo mismo perder una unidad de condición corporal en 60 o 70 días de lactancia a perder una unidad de condición corporal en 20 o 25 días después del parto. Son cosas muy diferentes y obviamente nos preocupa más la vaca que pierde esa unidad de condición corporal en un periodo de tiempo de 20, 25, 30 días después del parto. Pasemos la siguiente, Abraham, por favor. Gracias. Muy bien, entonces les decía que en lo que es la fisiopatología de la cetosis bovina, lo primero que ocurre en el animal es un balance energético negativo, lo cual nos va a inducir una movilización de grasa
porque el animal lo que va a hacer es una utilización de sus reservas corporales. Esa movilización grasa, entonces, va a liberar unos ácidos que los denominamos ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados, o NEFA, por la abreviatura que tienen en inglés, van a la circulación sanguínea, de allí pasan al hígado e ingresan, yo creo que fue dolor de cabeza para muchos de nosotros la bioquímica en la universidad, pero lo quiero recordar en este momento, esos ácidos grasos ingresan al ciclo de Krebs, pero justamente por la falta de energía, la oxidación de los ácidos grasos se hace solamente en forma parcial. Es decir, esto es un círculo vicioso. Lo que la vaca hace es movilizar grasa para disponer de energía, pero como no tiene energía suficiente en forma de azúcares simples, la oxidación de los ácidos grasos en el hígado es parcial y no se van a quemar del todo en el ciclo de Krebs, sino que se van a quedar en un paso intermedio, que es la formación de cuerpos cetónicos, que allí lo está señalando Abraham, es la cetogénesis. Esos cuerpos cetónicos, entonces, que son ácidos grasos parcialmente oxidados, regresan a la circulación sanguínea, pueden medirse en la circulación sanguínea, pero además tienen una característica muy importante. Esos cuerpos cetónicos, como lo está señalando Abraham y la flecha, que nos los dirige directamente hacia la ubre, son medibles en la leche. Por esa razón, nosotros tenemos en la leche, sin necesidad de sangrar las vacas, tenemos una herramienta importantísima para determinar desequilibrios nutricionales, porque en leche podemos medir urea, podemos medir cuerpos cetónicos, podemos medir grasa y proteína, que son 4 indicadores metabólicos de lo que es el balance nutricional que está presentando la vaca en un momento determinado. Entonces, miren ustedes que es importante, si le das un clic más, Abraham, por favor, es importante considerar que nosotros podemos medir en sangre los ácidos grasos libres en una fase previa al desarrollo de cetosis, o podemos medir cuerpos cetónicos también en sangre o en leche, digámoslo como una fase posterior o un poco más tardía, como indicador del balance energético negativo. Me parece, Sebastián, Abraham, Laura y todos ustedes, que creo que después de esta diapositiva nos vamos a entretener con un par de preguntas más en el Mentimeter. Perdón, seguía Abraham con la presentación de este trabajo, disculpen. Bueno, tal como menciona el doctor Ceballos, lograr identificar problemas metabólicos tales como la cetosis se vuelve fundamental. En 2016 se publica este artículo en el Journal of Dairy Science. ¿Qué consistió exactamente este experimento? A las vacas se les montan collares, a todas las vacas de una lechería, y el objetivo es ver quién encuentra a las vacas, a los problemas o los problemas en las vacas primero. Los operadores, los trabajadores de la lechería o el sistema. A través de medir los resultados y a través del sistema de monitoreo, el sistema fue capaz de encontrar problemas tan temprano como hasta 3 días, hablando de desplazamientos de abomazo, pero en general, para desórdenes metabólicos, fue capaz de encontrar los problemas hasta 2 días antes en promedio. Esto nos va a ayudar a poder identificar aquellas vacas que pueden necesitar atención, poder fijar nuestra atención y nuestros esfuerzos en ellas, las que realmente lo requieren. Después del parto, una vaca debe recuperar sus minutos de rumia durante los 6 a 7 días posparto. Al monitorear la rumia de nuestras vacas recién paridas, es posible ubicar aquellas que son más susceptibles de tener un problema posparto los siguientes días. Si podemos ver esta gráfica, las líneas más oscuras nos muestran cómo es la recuperación después del parto de una vaca que tiene un curso saludable. Sus minutos son recuperados muy rápido. Sin embargo, si podemos ver el resto de las líneas, su recuperación en minutos no es tan rápida y en unos casos incluso se estanca o incluso va hacia abajo.
Este es un ejemplo muy claro de una vaca que no tiene una recuperación muy rápida en su rumia. Aquí está el evento del parto. Su recuperación no es rápida, el sistema genera una alerta. Sin embargo, el caso individual de esta vaca parece no mostrar de principio ningún signo clínico, no hay ningún tratamiento. Sin embargo, unos días después, esta vaca termina con un desplazamiento de bomazo. Ahora sí, Laura, era lo que había dicho el doctor Ceballos. Les vamos a hacer otras preguntas técnicas. Por favor, participar en el Mentimeter. A los que se acaban de conectar, Laura, tienes que compartir la pantalla. A los que se acaban de conectar, por favor, en su computador, pongan www.menti.com y cuando les solicite el código, usen el 372935. Las preguntas, por favor, Laura. Entonces, una pregunta. ¿Qué nutrientes están relacionados con la formación del tapón de queratina de la vaca seca? Ahí tienen alternativa: proteína, zinc, vitamina A, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, participen. Los que llegaron tarde, en su navegador pongan www.menti.com y cuando les pregunte el código, pongan el 372935 y en la pregunta que estamos, que es ¿qué nutrientes están relacionados con la formación del tapón de queratina en la vaca seca? Las alternativas son proteína, zinc, vitamina A, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Está contestando a las personas? Vamos a mostrarlo. Laura, por favor. Si alguno quiere seguir votando para impulsar una u otra alternativa, por favor, bienvenido. Entonces, hasta el momento, la respuesta a la pregunta es que un 13% dice que es proteína, un 8% zinc, un 4% vitamina A, el 70% todas las anteriores y un 6% ninguna de las anteriores. Muy bien, muchas gracias. Vamos a otra pregunta. Dice, la detección de butiratos en sangre es útil para la detección de problemas de ATO. Un porcentaje de vacas que indica la presencia del problema sería menos del 3%, entre el 3 y el 5%, entre el 5 y el 10%, más del 10%, o no hay relación entre el balance energético negativo y el porcentaje de vacas afectadas. Entonces, ¿serán o no los butiratos en sangre útiles para la detección de problemas de ATO? En caso de serlo, ¿qué porcentaje indica la presencia del problema? Pues Laura también, si quieres poner la respuesta, por favor, y si quieren seguir votando, por favor. Pues hay más gente votando, está cambiando un poco, pero casi la mitad o un poco menos, cada vez está bajando, dice que es entre el 5 y el 10, como un 25% entre el 3 y el 5, un 4 y un 4, que o no hay relación o es menos del 3, y más del 10, más del 10%, un 24%. Muy bien, está bastante dividido ahí. Muchas gracias por su participación. Laura. Gracias. El director tiene que compartir su pantalla. Muchas gracias. Está on mute, doctor. Tiene que quitarle el mute. Gracias por su participación en este Mentimeter. Y bueno, vamos ahora entonces con esta parte de la presentación que quiero recordarles a ustedes con una gráfica un poco diferente, pero que finalmente muestra lo mismo.
¿Qué es lo que nosotros queremos mostrarles? Que cerca al parto, observen ustedes que hay un grupo de vacas que tiene una disminución sensible, sustancial en la actividad ruminal, que la recuperan muy rápidamente, lo cual ocurre más o menos en un periodo que puede fluctuar entre unos 3 días antes y unos 3 días después del parto. Hay vacas que perfectamente pueden perder hasta un 20, un 25% de su capacidad de consumo de materia seca el día del parto, y eso está relacionado directamente con una disminución de la actividad ruminal. Lo importante es que la vaca se recupere rápidamente, como lo señala la línea negra continua, pero miren ustedes que hay otra línea negra más abajo, que es la que les estoy señalando, que nos está mostrando que hay un grupo de vacas que no recuperan esa capacidad de actividad ruminal, digamos, lo normal a lo largo del día. Y miren ustedes que es una disminución en el consumo, una disminución de la actividad ruminal que se mantiene casi hasta 20 días después del parto, lo cual indudablemente va a hacer que si la vaca tiene una disminución del consumo por efecto metabólico, también hay una disminución del consumo importante por un efecto de tipo mecánico relacionado con esa disminución de la actividad ruminal por parte del animal. De tal manera que si nosotros juntamos las dos cosas, aquellas vacas que no solamente tienen menor actividad, sino que van a comer menos, pues obviamente son las vacas que van a perder condición corporal con mucha mayor rapidez comparativamente con las vacas que tienen una capacidad de consumo mayor o que recuperan su actividad ruminal más rápidamente. De tal manera que los sistemas de monitoreo van enfocados a eso, a que nosotros nos podamos adelantar al problema, que nosotros nos podamos anticipar al problema y detectar rápidamente esas vacas para saber qué hacemos con ellas. Miren ustedes entonces que aquí se van empezando a juntar un montón de factores y nosotros tenemos que cerca al momento del parto o alrededor del parto es cuando tenemos el mayor riesgo de infección intramamaria para las vacas. En ese momento entonces, no solamente la vaca come menos, queremos que se recupere rápidamente después del parto, le queremos pedir que pique en la producción de leche, queremos que quede preñada, ojalá antes de 70 u 80 días después del parto, pero además se junta con todo eso el hecho de que la glándula mamaria está propensa a un mayor riesgo de infección intramamaria, riesgo que observen ustedes a lo largo de la lactancia va disminuyendo, se hace mínimo hacia el final de la lactancia previo al secado, vuelve a aumentar un poco al secado, vuelve y baja y nuevamente cerca al parto se aumenta ese riesgo de infección intramamaria. Por esa razón es que al momento del secado es importante que nosotros tengamos las vacas con una nutrición adecuada y balanceada para que además entonces se forme adecuadamente el tapón de queratina, que ese tapón viene a ser complementario a la terapia antibiótica de vaca seca. ¿Y por qué es importante la terapia antibiótica de vaca seca? Porque no todas las vacas forman el tapón de queratina. Y ese tapón de queratina, más o menos entre un 40 a un 50% de las vacas no lo forman y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, nuevamente quiero con ese punto reforzar un concepto de un par de charlas atrás de Close to You, y es el secado de la vaca. Recuerden que el antibiótico es simplemente complementario a un plan de manejo más integral, pero hace falta y particularmente para aquellas vacas que no forman el tapón de queratina. Nosotros debemos entonces tener una concentración de proteína balanceada que nos va a ayudar a mantener la integridad de la musculatura lisa del esfínter del pezón. El calcio nos va a ayudar en el tono muscular del esfínter también para que haya un adecuado cierre del mismo. Y el tapón de queratina, básicamente hay 3 nutrientes que nos van a contribuir a que ese tapón sea lo suficientemente fuerte para proteger la glándula mamaria. Recuerden, es una barrera natural del pezón. Y el contenido de proteína, el consumo de proteína, de zinc y de vitamina A son particularmente importantes en este periodo. Esta gráfica tiene ya muchos años. Ustedes me perdonarán que les presente un estudio relativamente viejo,
pero sigue teniendo vigencia. ¿Por qué razón? Porque epidemiólogos de la Universidad de Cornell fueron tal vez las primeras personas en demostrar que había una relación directa entre la nutrición preparto y el riesgo de que se presente mastitis. Y ellos inicialmente identificaron el calcio y el fósforo. Miren que esto es toda una cadena. El calcio y el fósforo están relacionados con un mayor riesgo de presentación de fiebre de leche o parecia de la parturienta o vaca caída por desequilibrios minerales relacionados con estos dos nutrientes, pero a su vez las vacas que hacen esa parecia, esa hipocalcemia o esa hiperfosfatemia en el inicio de la lactancia o se caen simplemente por una hipocalcemia, son vacas que tienen un riesgo mucho más elevado de que les dé mastitis. Posteriormente, del mismo grupo de investigación y algunos estudiantes de posgrado que tuvo Inteshuk en Korheuer particularmente, demostraron, y hubo también un filipino que demostró que la cetosis bovina, en este caso la denominaron cetosis no complicada, que la podríamos establecer como una cetosis subclínica, una cetosis leve, que ahora habló Abraham de ella, o la cetosis complicada, ya cuando la vaca se nos cae y cuando hace signos clínicos. Son dos consecuencias del desequilibrio energético de la vaca que están directamente relacionados con mastitis. ¿Y por qué están relacionados? Porque el balance energético negativo se demostró muchos años después, disminuía la función leucocitaria. Y básicamente lo que hace ese balance energético negativo es impedir una movilización adecuada de los leucocitos. Y recuerden ustedes que esos leucocitos son la primera línea de defensa en la glándula mamaria cuando entra una infección a los cuartos. Se disminuye también entonces en consecuencia la capacidad migratoria para que haya un aumento exagerado del recuento de células somáticas. De todas maneras, la glándula mamaria tiene unos leucocitos que son residentes, tiene unos leucocitos que están allí todo el tiempo. Hay unos leucocitos que se pueden detectar, otros están adheridos a las paredes y se liberan cuando ocurren las infecciones. Entonces, siempre como consecuencia de la infección va a haber un aumento del recuento de células somáticas por parte de las que están ya residiendo en la glándula mamaria, pero las que están en sangre periférica se van a demorar más tiempo para llegar a la glándula y contribuir pues a ese proceso de defensa. Y la explicación es muy simple. Los leucocitos para su movimiento también necesitan glucosa, necesitan energía, y en esta época básicamente lo que tiene la vaca es una deficiencia de glucosa como tal, de azúcares simples que le aporten energía a las células, pues no solo de la glándula mamaria, sino del hígado y otros órganos del cuerpo. La elevación de ácidos grasos libres y de butiratos está también relacionado con una disminución en la producción de anticuerpos por parte del animal, lo cual quiere decir entonces también que la inmunidad específica, es decir, la formación de anticuerpos específicos contra determinadas bacterias de la glándula mamaria también está comprometida. Y aquí está lo que les decía. Este es un trabajo muy bonito que hizo Inteshuk hace muchos años con el filipino que les decía. Ahí está el apellido de él, pues tiene obviamente un apellido impronunciable, pero ahí está el estudio que hizo Zurilla con Inteshuk. Y miren ustedes que la columna de color rojo representa las vacas con cetosis, es decir, vacas con una concentración de butiratos por encima de un valor que se consideró indicador de de cetosis subclínica, y el cilindro, la columna de color azul, representa las vacas que no tenían una concentración por encima de ese valor. La migración leucocitaria se midió en ambos, y miren que la migración dirigida por parte de los leucocitos está disminuida casi en un 50% en las vacas que tienen deficiencia de energía. Entonces, claro, son vacas que sus leucocitos no son capaces de llegar con la rapidez que lo requerimos para que defiendan la glándula mamaria de una primera infección.
Y hay otro tipo de motilidad leucocitaria que es la motilidad aleatoria, es decir, son los leucocitos que, digamos, migran hacia cualquier tejido. También está comprometida esa motilidad de los leucocitos casi en un 50% en las vacas con desequilibrios energéticos comparadas con las vacas que tienen un balance energético adecuado. En resumen, y yendo muy rápidamente en esta tabla, la fagocitosis en las vacas que tienen cetosis está disminuida, hay una menor producción de superóxidos, que es los que hacen finalmente la actividad bactericida, hay menor liberación de sustancias estimulantes para otros leucocitos como las opsoninas, hay menor producción de citoquinas en vacas con cetosis. Hemos hablado de inmunología en otras oportunidades. Las citoquinas son simplemente moléculas que estimulan la migración leucocitaria o determinan una mayor severidad de la inflamación o efectos antiinflamatorios. Igual están disminuidas. El número de leucocitos también está disminuido en vacas con deficiencia de energía y la quimiotaxis, es decir, la capacidad de movimiento, de migración que tienen los leucocitos también está disminuida. Vámonos ya a una parte mucho más práctica y, por ejemplo, quienes tienen la oportunidad de evaluar control lechero, ustedes pueden simplemente establecer un cociente entre la concentración de grasa y la concentración de proteína en leche, bien sea para el tanque o para un grupo de vacas o en forma individual. Cuando esa relación grasa-proteína es superior a 1.5, muy posiblemente parte de la grasa láctea proviene de grasa corporal. Entonces, esta relación grasa-proteína, que como les digo es un indicador que no cuesta un peso mientras tengan control lechero, tiene una relación con mastitis que nos indica que las vacas que están por encima en esta relación, particularmente en el primer control lechero posparto, tienen 1.7 veces más alta la probabilidad de que tengan mastitis en el inicio de la lactancia. Y les decía hace un rato, como consecuencia casi de 1.500 registros lecheros, la fiebre de leche aumenta en 5.4 veces el riesgo de presentación de mastitis en el inicio de la lactancia en aquellas vacas que hacen fiebre de leche. Pero hay una cosa también muy importante, que es lo que estamos viendo en esta gráfica. En la medida que aumenta la concentración de butiratos, si nosotros tenemos una vaca, por ejemplo, con una mastitis producida por Escherichia coli, la severidad de los síntomas clínicos o de los signos clínicos va también en aumento en consonancia con ese aumento de la concentración de butiratos. Lo cual quiere decir entonces que una vaca con un desequilibrio energético en el inicio de la lactancia es una vaca que seguramente nos va a requerir un mayor desafío desde el punto de vista terapéutico, porque van a ser vacas con una mastitis más severa. Pero también los butiratos tienen relación con mastitis subclínica y en la medida que aumenta la concentración de butiratos alrededor del parto, aumenta la concentración, el recuento de células somáticas en leche en los primeros 30 días de lactancia. Esto es un trabajo que hicimos aquí en Colombia con un estudiante de doctorado que tuve hace ya algún tiempo. Como consecuencia de esa misma tesis también, y quiero que se fijen en la parte de abajo, nosotros simplemente lo que encontramos fue que si yo tenía vacas con una concentración de 0.5 milimoles por litro en butiratos y me aumentaban a 1.2, es decir, pasaba de una concentración de vaca sana a una concentración de vaca con cetosis, ese cambio de 0.7 milimoles por litro me representaba en este estudio que la vaca era propensa 2.55 veces más a que le diera mastitis o a que tuviera un recuento de células somáticas alto en el inicio de la lactancia. Entonces miren ustedes que hay una relación entre lo que es ese desequilibrio energético y la concentración de células somáticas en la leche, lo cual me está indicando entonces que la vaca es más propensa no solamente a esa mastitis clínica, sino también mastitis subclínica. También solamente quería traerles esta diapositiva como un recorderis general de otros momentos en los que hemos tenido oportunidad de interactuar,
Y miren que la línea de color verde representa aquellas vacas que tienen en el primer mes posparto menos de 200.000 células, y la línea de color rojo aquellas vacas que tienen más de 200.000 células en ese primer mes posparto. ¿Qué encontramos en el trabajo de esta misma persona que hizo su doctorado conmigo, que además es profesor de la universidad y muy amigos somos? Esto representó que las vacas con menor recuento en el inicio de la lactancia quedaban preñadas más rápido. Ustedes saben que hay una relación entre infección intramamaria y función reproductiva o eficiencia reproductiva de la vaca. Y definitivamente las vacas que están sanas desde el punto de vista de la glándula mamaria son vacas que con seguridad van a tener menos problemas para quedar preñadas. No quiero decir con esto que la mastitis sea el único determinante de una baja eficiencia reproductiva, ¿no? Ustedes saben que la eficiencia reproductiva, lo mismo que la mastitis, es el resultado de múltiples factores a nivel de hato, de manejo, nutricionales, medioambientales, etcétera, que están relacionados entre sí. Aquí está lo que les mencionaba ahora con respecto a la interpretación del resultado para butiratos. Nosotros lo podemos hacer en sangre o en leche. Lo cierto del caso es que cuando nosotros seleccionamos una muestra de 12 animales, pero 12 animales, no de pronto 2 vacas recién paridas, 3 que les falte un mes para parir, otras 4 o 5 que estén en mitad de lactancia, no. Son las 12 vacas más o menos en el mismo periodo o en el mismo momento de su ciclo productivo, y cuando tenemos un mínimo de 2 vacas de ese grupo de 12 con un recuento, perdón, con una concentración de butiratos alta, eso ya nos está indicando que nosotros tenemos un problema de hato. Es decir, el nivel de alarma está establecido en el 10% de los animales muestreados, lo cual quiere decir que cuando tengo 2 de 12, ya definitivamente tengo un problema de hato que hay que entrar a corregir, y básicamente el balance energético negativo, pues obviamente dependiendo de las condiciones, lo vamos a arreglar básicamente es con comida. Pero ¿qué sucede? Nosotros no podemos esperar al periodo seco o al momento del parto para corregir esos errores. Nosotros debemos empezar una labor de tipo preventivo, por lo menos unos 2 meses antes del secado, para empezar a corregir esos problemas que tienen las vacas de baja condición corporal, de que están muy delgadas, de que les falta peso, etcétera, para ser secadas. Nosotros no podemos esperar al secado para corregir durante el periodo seco los desequilibrios nutricionales que viene arrastrando la vaca desde más atrás en su lactancia. Y mucho menos podemos pretender arreglar estos problemas de tipo nutricional en el inicio de la lactancia. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la vaca tiene una actividad ruminal comprometida, la vaca no es capaz de comer lo suficiente, y por supuesto pues yo no le puedo dar una cantidad exagerada de concentrado, porque ya lo que voy a ocasionar son otros problemas, como por ejemplo acidosis ruminal o un mismo desplazamiento del abomazo, del cual ya también habló Abraham unos minutos atrás. Algunos indicadores como para que ustedes tengan una idea de qué esperaríamos a nivel de hato. En fiebre de leche, ojalá tengamos menos del 5% de las vacas afectadas. De vacas caídas, ojalá sea menos del 10% de las vacas en periparto. Hipomagnesemia cero, la hipomagnesemia absolutamente inaceptable por una razón muy sencilla. Las vacas con hipomagnesemia son más propensas a hacer hipocalcemia y a hacer cetosis. Vacas con cetosis menos del 5%, y así sucesivamente con otros indicadores, siguiendo también con indicadores de mastitis, por ejemplo, de los cuales ya hemos hablado: mastitis clínica, mastitis subclínica en el inicio de la lactancia, y descartes por mastitis, ojalá menos del 3%. Ya para concluir, simplemente el mensaje que nosotros con Abraham queríamos dejarles es: hay algunas vacas que van a presentar una disminución del consumo de materia seca en el periparto mucho más grave, mucho más pronunciada, más acentuada que otras vacas.
esas vacas nosotros las vamos a poder identificar rápidamente con un sistema de monitoreo de la actividad ruminal, porque pues por supuesto hay una relación directa entre lo que es el consumo y la actividad ruminal. Abraham les mostró una diapositiva muy interesante donde ustedes ven que a los problemas metabólicos, cuando uno hace monitoreo de la actividad ruminal, se puede anticipar hasta con 3 días. Y mientras más rápido nosotros podamos identificar esas vacas, pues más rápido vamos a poder establecer las medidas correctivas y las preventivas, pues donde corresponda. El uso de sistemas de monitoreo como el que nos propone Allflex nos permite entonces anticiparnos para encontrar problemas en el preparto, también en las vacas posparto y como les decía, inclusive antes de que haya presentación de signos clínicos. Y finalmente, una nutrición adecuada junto con un buen manejo medioambiental e higiénico de los sitios donde se encuentran las vacas, pues van a ser factores claves a considerar en la presentación, en la prevención de mastitis. Recuerden que la sanidad mamaria, y este es el último mensaje que les dejo, es el resultado de múltiples factores. La infección intramamaria no solamente ocurre porque entró la bacteria, hay múltiples factores que contribuyen a esa entrada de la bacteria en el cuarto mamario que nos va a ocasionar pues todos los dolores de cabeza y todos los problemas que tenemos.